Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Se desata la tormenta en la relación? Tensa declaración de Virce Akalay. La confesión de Virce Akalay no solo sorprendió al público, sino que también dejó en el aire una tensión que parecía cortar la respiración. Su voz, serena pero cargada de significado, marcó el inicio de una declaración que nadie esperaba. Ibrahim debe tener mucho cuidado a partir de ahora porque, dijo, dejando la frase incompleta durante unos segundos que parecieron eternos. Su mirada no titubeó, aunque por un instante pareció asomar una sombra de algo más profundo, algo que no se podría definir del todo. El silencio posterior fue tan elocuente como sus palabras, y los que estaban presentes entendieron que aquello no era un simple comentario al azar. Virce no acostumbra a hablar en tonos amenazantes ni a dejarse llevar por el dramatismo gratuito, pero esta vez había algo distinto en su forma de expresarse. Se notaba que lo que decía no era producto de un impulso, sino de una reflexión prolongada. Las palabras parecían cuidadosamente elegidas, pero su efecto fue inmediato. Desconcierto, intriga, y sobre todo, una atención absoluta. El nombre de Ibrahim flotó en el aire con un peso inusual, como si de pronto tuviera un nuevo significado. Lo que antes parecía una relación sin mayores sobresaltos se convirtió, en cuestión de segundos, en un enigma. No explicó exactamente a qué se refería con su advertencia, pero sus gestos eran más reveladores que cualquier explicación. Sus manos se mantuvieron quietas, pero su cuerpo transmitía tensión contenida. A medida que hablaba, evitaba dar detalles específicos, y esa ambigüedad solo alimentaba el misterio. La gente quería saber más, pero Virce se mantuvo firme, dosificando la información con precisión quirúrgica. Cada pausa suya era como una pieza más en un rompecabezas que aún no se podía completar. Hay cosas que ya no puedo dejar pasar, dijo en un momento, y fue ahí donde se quebró brevemente su voz. No era una amenaza, pero tampoco una súplica. Era una verdad dicha con firmeza, una afirmación que dejaba entrever que algo había cambiado para siempre. Aquellos que la conocían bien sabían que, cuando hablaba de esa forma, no había marcha atrás. El tono era el de quien ha sido paciente durante demasiado tiempo. Los rumores comenzaron a multiplicarse desde el primer instante en que su declaración salió a la luz. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué debía temer Ibrahim? ¿Qué había ocurrido entre ellos para que Virce lanzara una frase tan cargada de advertencia? Nadie tenía las respuestas, pero todos sabían que esas palabras no eran triviales. El contexto, la forma, el momento, todo apuntaba a algo más grande que una simple diferencia. Algunos intentaron interpretar sus palabras como una metáfora, un modo artístico de expresar una decepción. Otros, sin embargo, percibieron en ella una claridad escalofriante, como si cada sílaba hubiera sido pensada para llegar directo a su destinatario. Lo que estaba claro es que el mensaje no era para el público, ni para los medios. Era para Ibrahim, y él lo sabría mejor que nadie. Era como si una página se hubiera dado vuelta, y ahora el guión estuviera por reescribirse. Virce no volvió a mencionar su nombre tras esa primera declaración. Era como si con una sola vez bastara para marcar el límite. Su rostro, que habitualmente transmite elegancia y calma, mostraba esta vez una determinación absoluta. A pesar de su habitual autocontrol, su mirada tenía un brillo inusual, mezcla de furia contenida y cansancio emocional. Era evidente que algo se había roto, y ella ya no estaba dispuesta a fingir que todo seguía igual. Sus palabras comenzaron a resonar más allá del espacio en el que fueron dichas. En cada repetición, los oyentes encontraban un nuevo matiz, una nueva sospecha. La frase se volvió viral, analizada con lupa, desmenuzada en miles de interpretaciones. Algunos pensaban que era una señal de ruptura inminente, otros una advertencia pública con implicaciones personales. Nadie podía mantenerse indiferente ante lo que acababan de escuchar. En ningún momento Virce cayó en el espectáculo vulgar. No nombró traiciones, no exhibió conflictos, no entregó detalles que pudieran alimentar la morbosidad. Y sin embargo, lo dijo todo. Porque a veces no hace falta explicar lo que se ha vivido, solo basta una frase